Pues aquí estamos el día de hoy con el maestro Carlos Piña, que es laudero, y nos concedió una entrevista. Entonces, pues para los que no saben qué es laudero, ¿qué hace? ¿Cuál es la labor de un laudero? Primero hay que pues analizar qué es laudería. Dentro de la laudería es todo lo que se trabaja en instrumentos, por sobre todo de cuerda. En este caso hay dos ramas de laudería, que es la laudería de cuerda frotada, que es violín, cello, bajo, contrabajo y viola, etcétera, todo lo que es de cuerda frotada, es decir, que le frotan. Y la otra es de cuerda punteada. En este caso estamos hablando de todos los instrumentos que se tocan con la punta de los dedos, se puede decir con la uña. Ese es lo que es. Y eso es, por ejemplo, bajo quinto, bajo sexto, mandolina, tricordio, etcétera, hasta llegar nosotros a lo que es la guitarra. Específicamente nosotros somos, por eso nos llaman lauderos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos referimos a un campo de la laudería que es de cuerda punteada. Un laudero, pues, por lo menos debe saber hacer unos 20 instrumentos diferentes, oh, wow, ¿sí? Para poderse decir, pues, un laudero. Hay otros que hacen más instrumentos de los 20. ¿Sí? ¿Y usted por qué se decidió en la guitarra? Bueno, de hecho aquí en nuestro pueblo, pues uno nace con esa y crece con esa idea. Ese es el entorno de un niño, vamos, que se familiariza con, pues con la guitarra, con los diferentes instrumentos. Entonces, pues yo para mi época, en esa época, porque yo nací en el año de 1949, pues ya tengo mi tiempo de vuelo, ya vamos terminando casi el viaje, pero aquí estamos todavía. ¿Cuántos años lleva haciendo laudero? Bueno, pues yo prácticamente mi primer instrumento que yo hice, lo hice a la edad de 14 años. Wow. Entonces, si sacamos la cuenta, pues casi llevo 60 años. Toda mi vida ha sido la laudería, de diferentes instrumentos. Yo hago de diferentes instrumentos lo que el cliente pide, pero más me enfoco yo a la guitarra. Últimamente me he enfocado más a la guitarra en el campo profesional. Ya hablamos de unos 25 años, de 1983 para acá, tengo yo ya haciendo y construyendo guitarras profesionales. Oiga, ¿y cuál es el proceso para hacer una guitarra, más o menos, a grandes rasgos? Bueno, a grandes rasgos, pues primero es la elección de la madera, que es lo más importante, dependiendo también ahora sí, el tipo de guitarra, porque aquí pues prácticamente ya quien está dirigido al campo profesional, pues hay maderas que trabajamos. Por ejemplo, nosotros la guitarra de estudio, pues la elaboramos con materia de palo escrito, abeto canadiense, abeto alemán, en fin, hay diversos abetos. Y su brazo, pues normalmente lo hacemos de cedro, caoba, y su diapasón de granadillo, ébano. Entonces, dependiendo de la guitarra que se quiera, pues así de esa madera empieza uno a seleccionar la madera. Si uno va a hacer una guitarra de concierto, pues lo primero es, pues, palo de rosa, que es este. Oh. Ya es una madera de importación. Este es palo de rosa. ¿Eso sería ya una madera preciosa? Sí, desde la India. Es lo que es la parte de atrás y del frente, que vendría siendo Ajá, y aquí ya está la guitarra. Sí, ya está
Este es de palo de rosa. Ok. Y este es abeto alemán. Ajá. Entonces este es ébano. Ok. Y el brazo que les mencionaba es caoba. Ah, ok, entonces son Sí, varias. Sí, Ah, sí, ok. este es caoba. Y ya todo lo demás pues ya viene siendo ya el puente de rosa de la India. Entonces esa es una guitarra de concierto. Entonces la importancia de las maderas hace que Claro, el porque- sonido sea diferente. Sí, Ok. por ejemplo esta madera es un poquito más compacta. Ujú. Entonces esta le hace dar un timbre más, pues ahora sí, más correcto a las necesidades de un guitarrista. Pero también quiero decirles que no hay mucha diferencia con lo que es el palo escrito, aparte de que tiene mucha figura. Wow, se ve muy bonito. Este es palo escrito, este es para una guitarra de estudio que es para esta. Ajá. Esa es la que está trabajando ahorita. Esa es la Ajá. tapa, Ok. esa es esta con tapa de abeto café. ¿Y esto usted lo diseña? Esta... Sí, sí, se diseña, no lo diseña, bueno, ya hay dibujos que utilizan para hacer el punto de cruz. Ya ve que Oh. hay camisa, ahorita ya en la actualidad ponen unas camisas, ponen las servilletas, Ah. los manteles, en fin. Entonces se hace ese punto de cruz y ya nosotros pues lo buscamos de acuerdo a lo que nosotros queremos expresar. Yo normalmente utilizo colores pues que son prácticamente de nuestra cultura. Por ejemplo, está trabajando para hacer esta figura. Ah, a ver, ¿dónde está? Ajá. Este es muy diferente, lo vamos a poner un poquito en oscuro. Ajá. Entonces, ¿Pero de qué está hecho? ¿Esto de qué es? ¿es en madera? Ah, también es madera. Sí, Oh, por eso wow. son como estos, mire. Ajá. Ah, ok. Esos son los motivos centrales. Ya. Como decir esto. Y ahorita pues se llevaron la guitarra, una muchacha, una ganadora del concurso, se llevó una de mis guitarras ahora esta semana. Ajá. Y pues así yo nomás termino una guitarra y yo ya compromisos pues ya no me he hecho porque pues ahorita como trabajo en el Instituto para el Trabajo, en el ICADMI, pues ya no me da tiempo de dedicarme de tiempo completo a la guitarra. Trabajo medio tiempo nada más, Ok. que es en la mañana y en la tarde ya empiezo a trabajar ahí en el Instituto de Capacitación para el Trabajo en el ICADMI. Ahí pues ahorita estoy impartiendo cursos, ya tengo 12 años impartiendo cursos de una manera estable. Y pues han salido bastantes alumnos Lauderos. lauderos, Ya. ya formados. Oiga, y por ejemplo, en su caso, ¿cuál es la guitarra más cara que ha vendido? Bueno, la más cara que he vendido pues ha sido sobre unos 40,000. Ok. Sí, no más cara. Hay algunos que tienen pues más caro. Ya, yo normalmente trabajo con profesores Ajá. de música y uno entiende que a veces los alumnos pues no tienen los recursos como para comprar una guitarra pues muy cara. Ajá. Por ejemplo, pues estamos hablando aquí, por ejemplo, hay guitarreros, constructores que tienen ya un buen nivel y para competir incluso a nivel internacional, pero aún así no alcanza el precio a lo que es una guitarra, pues digamos, española, que está sobre pues según he leído yo por ahí, información, sobre 10, 12,000 euros. Oh, wow. Ya una guitarra alemana, por ejemplo, de Matthias Damas, de el otro australiano Greg Smallman, de otro alemán Wagner,
pues ya son guitarras que están sobre los 20,000, 25,000 euros. Muchas veces pensamos que es la madera, pero no es así. Entonces, No, lo que pasa es que, por ejemplo, pues, digamos, un doctor, como una comparación, un doctor pues, estudia una carrera, hasta donde llega es cirujano, partero, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero si el doctor es vivaracho, pues él dice, no, yo voy a agarrar una especialidad, ¿sí? Y dice, no, pues yo voy a agarrar pues, determinada especialidad. Vamos así decir, bueno, voy a un internista. Pues ya un internista dice, nomás para consulta, pues un médico general, pues normalmente te cobra cuando mucho unos 200 pesos de consulta. Ajá. Pero ya vas con un especialista, pues ya te cobraron unos 1,800 hasta 2,000 y feria. ¿Por qué? Pues porque él se ha especializado en esa materia. O sea, estudiaron más y entonces, ok. Sí, se han investigado, pues ahora sí, lo que han investigado lo han puesto, lo han trabajado, ya tienen esa experiencia. ¿Por qué? Porque una guitarra se diferencia en el timbre. Ajá. Eso es como la voz. Decía una vez, aparece medio raro o medio así, decía uno, pues mi guitarra es como, vamos, como un Pavarotti, ¿verdad? Okay. Y hay guitarras que, pues, un Vicente Fernández, sin ofenderlo. Claro, sí, entonces, para todo tipo de género. O sea, no es lo mismo tocar una guitarra flamenca que una guitarra de concierto. Entonces, esa es la diferencia, no es tanto la madera, porque lo mismo una guitarra de palo escrito que nosotros llamamos de estudio le puede servir para una audición. Ajá. Siempre y cuando la mano del constructor ya sea una mano especializada. ¿Sí me doy sí. Y por ejemplo, ¿usted qué tipo de guitarras son las que elabora más? Bueno, yo trabajo guitarra flamenca, ajá, de guitarra de estudio y guitarra de concierto. Ok. Sí, yo trabajo estos tres tipos de guitarras. ¿Sí? Ok. Oiga, y en los concursos de laudería, por ejemplo, ¿en qué se fijan para darle el premio a un ganador? Que estaba viendo ayer las guitarras que han ganado premios y todo esto. ¿Cuáles son, digamos que los elementos en los que califican una buena guitarra? Pues aquí un guitarrista que necesita para dar un concierto en una sala donde haya un público de unas 200 gentes. Nada más imaginándonos cómo vamos a sentar 200 gentes. Claro. ¿De qué tamaño es? Uh-huh. Pues grandísimo. Grande. Entonces la guitarra, lo primero que tiene que tener es una potencia. Ok. Un timbre, como les decía, un timbre que así medio gangoso, pues no se va a escuchar a unos, ¿qué? Serán unos 6 metros. Ajá. O 10 metros de distancia, no. Una resonancia Entonces fuerte. Tiene que tener una proyección. Uh-huh. Okay. Una proyección y un sostenido, es decir, que te va a aventar la voz y se va a mantener y se va poco a poco se va a ir bajando. Que no nada más va a tener una proyección y se cae. ¡Tum! ¿Y cuál es el secreto de una buena proyección en una guitarra? Una buena proyección, ya se lo decía, son las especialidades del artesano. Lo que vale es el conocimiento, la habilidad, las destrezas del artesano. No hay secretos, porque cualquiera tal vez pueda hacer una guitarra, pero no cualquiera le va a dar esa alma. El toque. Es ahí la magia que ustedes hacen. Esa es la diferencia de unos y otros. Claro, y esto es curioso porque todo mundo vemos al artista, ¿no? Pero el artista para mí comienza desde la persona que hace pues el instrumento, ¿no? Que es usted en este caso. Entonces usted comienza con la magia y después continúan con la magia musical
los artistas, ¿no? Sí. Entonces, quería preguntarle, como laudero, ¿cuál es alguna experiencia que tenga que recuerde así, que le haya marcado como en su profesión? Bueno, experiencias, pues tengo muchas. Pero de las más grandes ahorita, pues la experiencia más hermosa que he estado viviendo es que mis alumnos han ganado en los concursos y que poco a poco se van posesionando en el medio de la guitarra. Quizás no como unos profesionales al 100%, pero sí que pueden satisfacer las necesidades de un guitarrista. Entonces, pues para mí esa es la mayor satisfacción. Lo demás, pues sí, que tocan a mis guitarras algunos guitarristas, por ahí tengo algunos discos que han grabado con mis guitarras. ¿Y qué se siente cuando va a un concierto? Pues es algo, pues ahora sí, se infla uno como guajolote. Claro. Y sí, pues es una satisfacción muy grande que alguien toque las guitarras de uno, mayormente pues pues que los vea uno. A veces que yo me pongo ahí a ver en el Facebook y ya veo algunos de mis clientes o amigos, yo les llamo amigos, amigos que tienen mis guitarras, que ya están dando sus conciertos, que a veces ponen ya hasta su música y pues ya la escucho y digo, ay, qué bueno. Esa es una satisfacción bonita. Claro, claro. Oiga, y hablando de Paracho, de este pueblito tan bonito, ¿qué importancia tiene Paracho a nivel internacional como lugar de lauderos? Bueno, hace poquito, pues creo que por ahí estaría usted cuando se fue la presentación, sí, del librito de Bisturí. Entonces esta persona llegó aquí a este taller y aquí me compró primero una guitarra, luego le compró a su hijo una, después el hijo vino y le mandó a hacer una guitarra a mi hijo y luego el hijo vino y le mandó a hacer una guitarra a mi hijo para dársela a su papá, que era el escritor. Y ya cuando él vino aquí a visitarme, pues él me vio y platicamos. Yo le regalé un libro donde se describe la construcción de una guitarra. Ah, wow. Entonces, y él dijo, yo estoy escribiendo algo de Paracho. Y me gustó esa parte emocionante donde él describió a Paracho. No nada más a la guitarra en sí, pero la guitarra en sí ahora sí que es la identidad del pueblo. Claro. Porque él mismo decía, ¿cómo es posible que un pueblo tan pequeño tenga una proyección a nivel internacional? Claro. Y eso ha sido la guitarra. Hablar de Paracho es hablar de la guitarra. Luego se identifica Paracho, dice, ¿de dónde eres? Pues soy de Paracho. Dice, de Paracho, sí, del pueblo donde hacen de las guitarras. Ya está identificado el pueblo. Claro, o sea, aquí uno nace o laudero o guitarrista, ¿no? Casi. Pues casi, porque en realidad ya ahorita dentro de los guitarristas, pues ya hay varios valores. ¿Sí? Estamos hablando de Mariana Gómez, de Alfredo Amezcua, del maestro Carlos López, en fin, por no irme más lejos. Para la persona que esté interesada en estudiar laudería, cuéntenos, ¿dónde da clases usted? Sí, es la Escuela de Laudería Paracho, el ICANMI. Okay. Entonces nosotros ahí, los muchachos son los que manejan esa página. ¿En el Facebook? Facebook. Perdón, ajá. Entonces, ¿por qué? Porque ha habido muchas personas que preguntan, y ya ahora los muchachos pues me dijeron, oiga maestro, ¿qué tal si pasamos algunos procesos de la guitarra?
Y yo les decía, bueno, es que hay veces que nada más sacan como decir esto, el fondo de la guitarra. Ya va, ya hasta ahí nomás, ya lo vieron que tiene unas barras transversales, que tiene un refuerzo, pero no se les dice, por ejemplo, pues, es una colocación de barras o guanocuas, porque nosotros tenemos nuestro lenguaje en Paracho. O le llamamos esto guanocuas, esto le llamamos nosotros tapajunta. Entonces, tratar de informar lo que el lenguaje que nosotros utilizamos en nuestro pueblo, porque ese es pues parte de nuestra cultura, ¿ya? Por ejemplo, España dice barras armónicas, bueno, pues está bien, ¿no? Pues es su concepto. Y nosotros tenemos nuestro lenguaje. Entonces, pues la cuestión es de que ellos expliquen, bueno, pues estamos en el proceso de colocación de guanocuas, utilizando la madera de cedro con una pequeña curvatura para darle una forma cóncava al fondo. Entonces ya es un tip que se está dando, ¿sí? Ya surgen alguna pregunta, bueno, ¿y qué tanta curvatura de llevar? Pues entonces ya se le contesta, pues unos 3 a 4 milímetros de curvatura. Entonces ya va dando uno, pues hasta cierto punto, un poco de información. Y ahí me preguntaban, bueno, ¿no es malo? Pues yo digo que no es malo, porque lo que se trata pues es de compartir. Entonces pues esto de la guitarra pues es un patrimonio mundial, no es exclusivo. Entonces pues yo creo que eso hace que el público pues tenga un conocimiento de cómo es un instrumento. Para diferenciar pues que no es propiamente nada más pues elaborar una guitarra, sino que también tiene pues no son secretos, tiene sus habilidades. Sí, claro. Otra cosa, me estaba diciendo que también hay guitarras para viajeros, ¿no? Que pesan menos. Tal vez no mucha gente sabe de esto. Sí, algunos, la mayoría de los guitarristas, pues no la usan propiamente, pero sí, por ejemplo, cuando van a viajar, pues ya llevan una guitarrita así como esta, ¿no? Que es para viajero. Sí, entonces ya esta pues la llevan en una fundita y ya la llevan. La pueden subir en el autobús y pues ahí van. Más para no práctica. Se escucha así mucho, muy fuerte, entonces no puede, si alguien va durmiendo adelante, pues no la va a escuchar bien, ¿ya? Okay. Entonces ya pero él sí la va a escuchar y va dando sus escalas, que le va sirviendo para ejercitar su mano izquierda y su mano derecha. Entonces, para eso es este instrumento. Ya hay algunos que lo usan antes de un concierto, eso le dan su calentamiento y eso es lo que les va sirviendo. Para eso es este instrumento. Ok. Perfecto. Pues otra vez, muchas gracias por el regalo de la música. Y también quiero decirles que yo conocí al maestro Carlos en una conferencia y lo alabaron bastante. Entonces quiero comentarles que seguramente es uno de los mejores y con más experiencia lauderos que hay aquí. Así es que no estoy hablando con cualquier persona para que sepan. Gracias. Entonces muchas gracias por el regalo de la música y que viva la música. Gracias.